Bueno, muy buenos días. Siendo las 10 en punto, me da un gran placer a darles la más cordial bienvenida a todos los asistentes a nuestro webinar de salud organizado a la vez por la Cámara de Comercio Franco-Panameña, aquí representado por Celia, y a la Cámara de Comercio Suizo-Panameña. Súper interesante el día de hoy, un webinar de salud, sedentarismo y sus riesgos durante la pandemia. Tenemos el placer de poder escuchar a la doctora Erika de la Torre, médica cirujana especialista en actividad física y deporte de SmartFit, y el evento va a ser moderado por Elizabeth Avendaño, nutricionista de SmartFit. Ambas nos están acompañando el día de hoy. Para nosotros es un gran honor contar con la presencia de ustedes dos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Dicho sea de paso, SmartFit también es socio benefactor de la Cámara Suiza y les agradecemos mucho la disposición a Stefan Hoffmann y a todos los demás que han hecho posible este evento. Agradecemos también en general a los socios benefactores de la Cámara Suiza, que son ABB, Nestlé, PMG Shipyard, Aurea Intercom, Trexco, Steel y evidentemente SmartFit. También agradecemos el apoyo de otras cámaras que son la alemana y la holandesa, que también apoyaron este evento, al igual que la Cámara Británica. No quiero perder más tiempo, es mucho más interesante escuchar a la doctora Erika y a Elizabeth, así que súper bienvenidos, muchas gracias a todos por su participación y una gran bienvenida otra vez a la doctora Erika y a Elizabeth. Adelante. Ok, disculpen, tenemos un problema con el sonido. Voy a intentar proyectarlo nuevamente. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinar de la salud SmartFit, titulado Sedentarismo y sus riesgos durante la pandemia. Mi nombre es Elizabeth Avendaño García, soy nutricionista dietista de SmartFit y seré la moderadora del evento el día de hoy. Ya vieron un poco el video de lo que es SmartFit, que es lo que realizamos realmente en nuestras sedes. Estamos presentes alrededor de 12 países, en Brasil, en Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador,
México, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá y Colombia. Tenemos entonces alrededor de 700 sedes a nivel de toda Latinoamérica. En Colombia tenemos 82 sedes, en Panamá 8 sedes. A través de la pandemia, pues todas las sedes cerraron. Hay algunos países que tienen unas reaperturas graduales, que es México, Paraguay y Brasil. La conferencia entonces durará aproximadamente 30 minutos y tendremos al final 15 minutos para las preguntas. Igualmente, para este espacio, los invito para que en el chat puedan ir escribiendo esas dudas que tengan o que les salgan con respecto a la conferencia que nos va a dar la doctora. Igualmente, les solicitamos desactivar las cámaras y los micrófonos para que puedan disfrutar mejor del evento. Esperamos entonces que le saquen el mayor provecho y lo disfruten bastante. No sin más, entonces les presento a la doctora Erika de la Torre Díaz. La doctora Erika es médica cirujana de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá, Colombia. Es especialista en medicina de la actividad física y el deporte de la misma universidad. Cuenta con 6 años de experiencia en prescripción del ejercicio para pacientes con enfermedades cardiometabólicas y lecciones deportivas en diferentes ámbitos, como en Colmédica, que es una medicina prepagada, en SmartFit Colombia, escuelas de formación deportiva en Cundinamarca y es deportóloga para Cardio Colombia. Bienvenida al evento entonces, doctora Erika, y le doy palabra para que inicie su agradable exposición. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todos por la invitación. Me alegra poder compartir este espacio con ustedes, entregarles algo de información que puede ser útil para todos nosotros, y más en este tiempo de pandemia en el que contamos con ciertas restricciones y con un nuevo cambio en nuestras vidas, en nuestras rutinas. La charla de hoy es de sedentarismo y sus riesgos durante esta pandemia, ya que se ha incrementado. Vamos a empezar. Voy a compartirles una presentación para que tengamos un poco de apoyo visual durante este proceso. Elena, ¿tú me das habilitación para compartir pantalla, porfa? Listo. Perfecto. ¿Me confirman? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, para nosotros hablar de sedentarismo siempre tiene una relación directa con lo que es el ejercicio. Muchos de nosotros, o en muchas encuestas o en poblaciones diferentes, cuando pensamos en el sedentarismo, lo relacionamos directamente con una rutina de ejercicio. Creemos entonces que si tenemos una rutina establecida de ejercicio, sea en el gimnasio, sea practicando algún deporte, haciendo algunas competencias, nosotros ya no nos consideramos sedentarios. Nos alejamos de eso. Siempre tenemos esa relación directa entre sedentarismo y ejercicio. Si practico ejercicio, no soy una persona sedentaria. Y este es un concepto que va mucho más allá de tener una rutina de ejercicio o tener un programa ya establecido, porque el sedentarismo ya abarca comportamientos diferentes. Quizás ahorita en la pandemia, cuando nosotros hemos estado expuestos a este aislamiento o digamos que a este confinamiento en el hogar, y hemos empezado a trasladar todas nuestras actividades a la casa. Trasladamos nuestras actividades del trabajo, trasladamos nuestras actividades de ejercicio, trasladamos algunas actividades recreativas en familia, con nuestros hijos, con nuestros diferentes miembros de familia, en un espacio tan cerrado. Empezamos a entender un poco más allá lo que es el sedentarismo, porque ya lo asociamos a múltiples cambios, cambios psicológicos, porque también afecta a la parte emocional, el tema de estar confinados, y vemos que esa reducción del espacio nos hace entender un poquito más lo que es la activación y el sedentarismo. Ya de pronto no lo vemos tan relacionado simplemente a hacer una rutina de ejercicio,
porque de seguro que más de uno está practicando deporte a través de redes, a través de plataformas y demás, alguna actividad o alguna rutina de ejercicio, más sin embargo nos damos cuenta que en este confinamiento sentimos ese comportamiento y ya esa palabra de sedentarismo de pronto hace más parte de nosotros y empezamos a entender cómo funciona más allá de tener una rutina de ejercicio. Esta charla va encaminada a eso, a entender qué es el sedentarismo, cómo podemos evaluar si somos personas sedentarias, qué podemos hacer para evitar llegar a eso y entender todas las complicaciones que trae este comportamiento. La palabra sedentarismo viene del latín sedentarius, que quiere decir que trabaja sentado, o a su vez de sedere, que es estar sentado. Esto, por lo tanto, se trata de un estilo de vida y es muy frecuente y es mucho más cotidiano en las grandes ciudades, porque siempre estamos expuestos a una actividad común que es la oficina, que es el traslado a la oficina, que tiende a ser siempre en carro o en transporte público, y esto viene siendo un poco más incremental con el pasar de los años. Alrededor de 3.2 millones de personas mueren cada año a nivel mundial por tener un nivel de insuficiencia de actividad física. La OMS clasifica la inactividad como la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Miren que estamos hablando que ni siquiera está entre las 10 primeras, está entre las 5 primeras y a veces nosotros no tenemos ese concepto en nuestra vida y no hacemos cambios para evitar ese riesgo. Muchas veces hablamos de que no debemos fumar, de que la comida sea saludable, de que el alcohol debe ser controlado y también debe ser, digamos, a dosis bajas, porque sabemos y tenemos ya un concepto de que estos agentes representan un riesgo importante en nuestra salud. Pero la inactividad física de pronto no la tenemos tan clara, por lo que les decía previamente. Tengo mi rutina de ejercicio, hago media horita todos los días, entonces yo considero que estoy bien y esto va mucho más allá. Entonces tengan claro que alrededor del 6% de la población muere por causas debidas a esa inactividad física. ¿Y cómo afecta ese sedentarismo nuestro estilo de vida y cómo lo afecta en nuestro cuerpo? Empezamos porque disminuye el gasto calórico. Nosotros, para mantener un equilibrio energético, siempre tenemos un consumo de calorías y a la vez un gasto. Y ese gasto disminuye. Empezamos a ver una pérdida de masa muscular y de resistencia. Vemos también pérdidas de densidad ósea, resistencia a la insulina, que ya les voy a hablar más adelante cómo funciona. Empezamos a ver un déficit importante en nuestro sistema inmunitario y de pronto lo que más asociamos a esto es el aumento de peso. Y ese aumento de peso se va a costa del aumento de peso grasa. También presentamos comportamientos o síntomas como es la astenia y la dinamia, que es esa percepción de que estoy cansado, de que me cuesta. Quizás yo estaba acostumbrado a ir de un lugar a otro caminando y no sentía fatiga, pero con el pasar del tiempo y cuando yo me vuelvo más inactivo y más sedentario, esas mismas actividades me cuestan más. Quizás si trabajamos en un edificio y siempre tendemos a subir del primero al segundo piso, pero nos cambian de oficina y nos pasan a un tercero o a un cuarto piso, ese cambio es muy significativo en algunas personas. Ya subir al tercero o al cuarto piso representa una fatiga importante. Ahí es cuando hablamos de dinamia. Y eso está directamente relacionado con el sedentarismo. Cuando ya hablamos de que esto es un comportamiento, empezamos a evaluar todas esas actividades que me generan este tipo de hábitos en mi vida. Entonces quiero que evalúen esta gráfica en el comportamiento sedentario. Cuando hablamos de comportamiento sedentario, hablamos de un bajo costo energético a nivel de actividad física, o sea, lo que nosotros hacemos durante el día no representa un gasto energético importante, y a su vez la inactividad física. Debemos determinar los tiempos en los que estamos sentados, acostados, el poco movimiento que esto genera, a veces mucho tiempo de esos espacios libres que tenemos los dedicamos a pasar tiempo sentados, como ver películas, ver televisión y demás, y esto me incrementa el riesgo importante en múltiples enfermedades que son crónicas y son degenerativas,
como les había hablado previamente, también es una afectación psicológica importante y aumenta, por supuesto, la mortalidad a nivel general y muertes prematuras. Entonces determinamos cuál es la estadística del comportamiento sedentario. Y cuando hablamos de esa estadística, quiero que piensen en su día, como en el tiempo que toman esas 24 horas, y vamos a dividir ese tiempo, esas 24 horas, en porcentajes, que es lo que muestra la gráfica. Y vamos a evaluar qué tanto gasto tenemos durante esas 24 horas que represente una actividad física importante, o que represente por lo menos algo que se denomina termogénesis de las actividades no asociadas con el ejercicio. Lo que les hablaba previamente, siempre asociamos que si hago un ejercicio, estoy bien y estoy alejado del sedentarismo, pero no es suficiente. Hay múltiples actividades que se denominan termogénesis de las actividades no asociadas con el ejercicio, que me pueden incrementar ese gasto durante el día. Nosotros somos nómadas. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre debemos estar en movimiento y que en la evolución hemos visto que ese movimiento ha ido disminuyendo. Nosotros estábamos diseñados para mantenernos en constantes traslados, siempre en movimiento y en actividad, y eso ha disminuido con el pasar del tiempo de una manera muy significativa, y lo logramos ver en esta gráfica. Acá en esta distribución de la torta podemos ver cómo el 60% de nuestro día, que vamos a redondearlo a 10 horas por día, mantenemos un comportamiento sedentario. Entonces estamos hablando de actividades como ir al trabajo, que puede tomar entre 6 a 8 horas, trasladarse de un lugar a otro, que dependiendo de la ciudad puede ser mucho más amplio el tiempo. Para darles un ejemplo, acá en Bogotá los traslados y los trayectos son muy largos. Hay personas que pueden durar hasta 2 horas por trayecto en el transporte público. Eso incrementa muchísimo el sedentarismo o esas actividades que no generan un gasto de manera importante. Eso quiere decir que a nuestras 6 horas o 8 horas de trabajo le podemos sumar el tiempo que nos mantenemos en el trayecto y en el recorrido. En el caso de Bogotá puede ser hasta 4 horas para una persona que tenga un trabajo lejos de su hogar. Luego vamos a mirar esas actividades que les digo que generan algún gasto, que es la termogénesis no asociada al ejercicio, que equivalen a un 35%. Vamos a redondearlo a 7 horas diarias. Y son diversas actividades. Entonces, simplemente son actividades como salir de un lugar, almorzar a otro lugar, ir a tomar el transporte, o sea, esa caminata, pararnos durante el tiempo de trabajo, cuando hacemos las denominadas pausas activas. Eso genera un gasto bajo, pero es representativo en cuanto a salud y equivale a 7 horas del día. Y ahora vamos a lo más importante, a lo que nosotros pensamos que nos aleja del sedentarismo, y es el ejercicio o las actividades deportivas. Y miren el porcentaje, es muy bajo. Hablan acá en la torta, bajo estos estudios, de un 5% del día. Y si lo hablamos en horas, ni siquiera nos da para una hora. Entonces, de 24 horas, el 0.7 está descrito como una actividad importante, vigorosa, o sea, que nos incrementa el gasto calórico. Aquí vemos cómo estos comportamientos seguramente nos tocan a más de uno, y ya empezamos a entender que quizás sí hacemos parte de este grupo de sedentarios. Y dependiendo del porcentaje del comportamiento sedentario, yo puedo determinar que soy un sedentario riesgoso. Puedo ser un paciente joven, un paciente sano, sin antecedentes de ninguna patología, sin ningún antecedente médico ni familiar. Y si tengo este comportamiento, ya puedo clasificarme como sedentario riesgoso, y es una variable independiente para el riesgo de causa de muerte. Y ya lo vimos previamente. Claro está, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, toma cambios. Todo nuestro sistema metabólico empieza a generar adaptaciones a esa inactividad. Y esas adaptaciones no son buenas adaptaciones, son las que nosotros queremos evitar. ¿Qué efectos adversos también podemos encontrar en el sedentarismo? Ya habíamos hablado de esas enfermedades crónicas degenerativas, que vamos a ser un poquito más específicos adelante, pero quiero que tengan en cuenta una patología muy importante que también está clasificada en las enfermedades crónicas no transmisibles, que es el cáncer.
Y hay múltiples cánceres que se asocian con el sedentarismo. Y también se han hecho estudios en los que las personas activas, que no son sedentarias y que adicional tienen una rutina de ejercicio, se alejan o disminuyen el riesgo de presentar este tipo de patologías. En la mujer tenemos el cáncer de útero y el cáncer de mama, que es muy frecuente y que ha incrementado su incidencia en la población y se ve asociado al sedentarismo. Y en personas, en términos generales, hablamos del cáncer de colon y del cáncer de próstata. Hay estudios en los que se determina que, por ejemplo, el cáncer de colon puede tener un 50% de mejoría en un paciente que ya lo presentó, pero es un paciente activo. La respuesta mejora simplemente por no ser sedentario, tener una rutina de ejercicio y ser activo durante el día. Y en este cuadro lo que les voy a explicar un poquito más minucioso son las consecuencias metabólicas del sedentarismo. Cuando uno es consciente de todo lo que puede producir este simple comportamiento, trata de ser más perceptivo a las recomendaciones. Yo sé que en cada cita médica o en cada charla de salud y higiene se habla de que tenemos que movernos más. Y es una generalidad. Entonces tratamos de pronto de salir el fin de semana y hacer algo de ejercicio o tener esa rutinita de media hora y consideramos que ya estamos alejados de eso, pero de pronto no vamos más allá en entender cuáles son esos riesgos y cómo se empiezan a formar sin que yo me dé cuenta hasta el momento en el que se vuelve sintomático o que ya está afectando mi enfermedad como tal, mi cuerpo como tal con una enfermedad. ¿Cuáles son esas consecuencias? Son disturbios cardiometabólicos de múltiples índoles. Vamos a empezar por los más comunes, que son los desórdenes de la glicemia o del azúcar en sangre y del metabolismo de los carbohidratos. Cuando nosotros empezamos a disminuir el gasto calórico por ser sedentarios, eso no quiere decir que igualmente disminuyamos el consumo calórico. Tendemos a mantener una dieta que ha venido de pronto desde la formación de la infancia y la adolescencia. Cuando nosotros vemos en nuestros niños y nuestros adolescentes, siempre se ha determinado una alimentación que sea completa, con macronutrientes, micronutrientes, tratamos de obtener los beneficios de todas las fuentes, carbohidratos, granos, proteínas, lácteos, múltiples fuentes en las cuales nosotros transmitimos a nuestros hijos una alimentación balanceada. Pero efectivamente es muy distinta la activación, la actividad de un niño y de un adolescente. Siempre están jugando, tienden a ser un poco más activos, van al colegio y allá hacen múltiples actividades, no están tanto tiempo quietos y nosotros mismos promovemos eso. ¿Qué pasa cuando ese adolescente pasa a la universidad y pasa al trabajo? Su gasto disminuye sustancialmente, pero la alimentación no. La alimentación, nosotros generamos hábitos en nuestra familia. Entonces venimos con esos conceptos y los mantenemos. Eso quiere decir que yo no bajo mi consumo, pero sí bajo mi gasto calórico. Cuando eso pasa, obviamente voy a tener niveles mucho más altos de insulina en sangre. Y eso lo que me genera es una resistencia a esa insulina. La insulina es una hormona muy importante que regula la glicemia. Y es una hormona anabólica, quiere decir que trata de guardar, no gasta sino que guarda. Pero cuando yo no tengo un gasto importante, esa insulina empieza a generar una resistencia y lo que va a guardar realmente es grasas, tejido adiposo que me va a generar una complicación metabólica. Ese incremento hace que la insulina en ayunas se dispare y cuando se me dispara la insulina en ayunas, todas las actividades que yo genero o los alimentos que consumo van a tener una respuesta no tan buena, no es la respuesta esperada con la ingesta, siempre va a tender a generar una acumulación de tejido graso y a mantener niveles de insulina altos en sangre que no son benéficos para mi sistema cardiovascular y mi sistema metabólico. Luego vemos también una alteración de todo lo que es el perfil lipídico, que son las dislipidemias. Ahí hablamos de cómo se incrementa el colesterol, los triglicéridos, cómo se disminuye el llamado colesterol bueno, que es muy importante para reducir el riesgo cardiovascular. Cuando empezamos a ver estos cambios, nuestro colesterol bueno se disminuye. Esto también hace una afectación endotelial a nivel del vaso. Cuando hablamos del endotelio en el vaso, no sé si ven en la gráfica, acá
en este vasito arterial, muestra cómo se va acumulando la grasa. Y esto no pasa en los primeros años. En los primeros años lo que yo empiezo a ver es una lesión endotelial, como en esa parte, en esa base del vasito, que se empieza a generar, por ejemplo, por el incremento de la insulina o por la disminución del colesterol bueno, el HDL. Yo de pronto me hago exámenes de sangre y yo todavía no voy a determinar que estoy sufriendo de colesterol o que mi HDL está bajo, pero ya empiezo a ver una lesión endotelial. Cuando pasa el tiempo, esos cambios empiezan a generar esta acumulación de ácidos grasos sobre el vaso y es cuando ya empezamos a ver alteraciones un poco más importantes a nivel cardiovascular. Estamos hablando que esto no solo es consecuencia de una mala alimentación, sino que también es consecuencia del sedentarismo. A nivel bioquímico, hay muchas lipoproteínas, por ejemplo, de fibras musculares, hay una muy específica que mejora el metabolismo de grasas y eso también se suprime durante el sedentarismo porque no hay una activación a nivel de la contracción muscular y se disminuyen estas lipoproteínas de protección. Hay un incremento de proteínas o biomarcadores que son inflamatorios. Aquí es muy importante de pronto hacer un paréntesis porque les voy a hablar de esos biomarcadores proinflamatorios son enzimas que me generan un ambiente inflamatorio cuando yo tengo un incremento de mi tejido graso. Cuando ya estoy diagnosticado, por ejemplo, con obesidad, tengo un incremento de mi tejido graso que eleva múltiples interleuquinas que son proinflamatorias. Esto quiere decir que yo tengo un ambiente en el cual soy más sensible a empezar a detectar, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de pandemia, soy más sensible a la contaminación viral, bacteriana y de múltiples patógenos, porque mi sistema está en un ámbito inflamatorio. Cualquier virus puede generar una infección importante en mi sistema. Hay otras alteraciones que son más visibles para nosotros, que son las antropométricas, y es cuando hablamos de medidas. Entonces siempre se habla del índice de masa corporal, donde determino si estoy en sobrepeso, obesidad mórbida, o cuando me miden la cintura, que también es un riesgo directo de enfermedades cardiovasculares. Luego entonces vemos ya desórdenes cardiovasculares secundarios a lo que les mostré en la gráfica. Cuando empezamos a tener estos cambios endoteliales, podemos ver que nuestra presión arterial empieza a elevarse y quizás no somos diagnosticados como hipertensos, porque siempre tendemos a hacer una toma de tensión de la mejor manera. Entonces somos pacientes que nos sentamos 10 minutos, estamos quietos, no debemos haber fumado, no debemos haber tomado café, nos toman la tensión y puede estar en el rango normal. Puede que estemos en el rango superior, pero estamos en un rango normal, entonces nos quedamos tranquilos. Eso no quiere decir que mi tensión se mantenga normal durante el día. Puede que yo haga una prueba de esfuerzo, por ejemplo, o haga un ejercicio y mi tensión no sepa responder. Cuando llevo toda la semana sedentario y soy de las personas que solo entreno el domingo, puedo tener una respuesta hipertensiva al ejercicio y no darme cuenta porque realmente este tipo de patologías son asintomáticas. Pero mi tensión en sedente es normal. Pues miren que hay cosas importantes de las que uno de pronto no tiene conocimiento porque no le enseñan a tomarse la tensión y las medidas o las formas adecuadas de toma de tensión y uno está tranquilo bajo esas tomas. Pero hay otras actividades en las cuales también podemos evaluar la dinámica de ese sistema cardiovascular que nos da un preaviso. Ahí es cuando hablamos de prevención en patologías y podemos hacer múltiples exámenes y múltiples seguimientos para evitar llegar hasta ese punto. Luego ya hablamos de la afectación del endotelio y la trombosis venosa profunda. Quería hacer un paréntesis acá porque se han evaluado o se ha visto un incremento en la incidencia de las trombosis venosas profundas ahorita en cuarentena y en pandemia. ¿Por qué? Porque esas actividades mínimas que hacíamos de trasladarnos, por ejemplo, al trabajo o de ir a tomar el bus o inclusive bajar al parqueadero ya no se hace el que anda en carro. Ese tipo de actividades tan pequeñitas contaban, ahora no pasa, ahora estamos siempre en el mismo ámbito y eso ha incrementado la incidencia de la trombosis venosa profunda. Hay más riesgo entonces de patologías de origen cardiometabólico. ¿Qué puede pasar con un sedentarismo prolongado? Me puedo volver un diabético tipo 2,
puedo generar sobrepeso y obesidad, un síndrome metabólico que es el conjunto de todos estos factores, una cardiopatía coronaria, podemos llegar a sufrir infartos a costa de lo que vemos en la arteria, de ese taponamiento arterial, y por supuesto podemos adquirir la hipertensión. A nivel muscular, este esquema me parece bien importante. A veces nosotros entendemos que al dejar de hacer ejercicio, pues siempre se ha dicho lo que no se usa se atrofia, pero no siempre tiene el concepto de la funcionalidad, de que quizás yo puedo hacer mi movimiento y mis actividades del día a día sin ningún problema, pero entiendo que no voy a poder hacer saltos importantes o levantar cierta carga. Siempre lo asociamos a esa carga adicional, pero miren en esta gráfica que no simplemente se asocia al no poder hacer ejercicio o deporte de cierta magnitud. Acá lo que muestra la gráfica es cómo va disminuyendo la masa muscular con los años. Todo lo que ustedes ven rojito es músculo. Acá vemos un adulto de 21 años, músculo, y la grasa es lo que está alrededor. Esta es la parte ósea. Cuando vemos un mayor de 63 años, vemos cómo igual se disminuye de forma importante la masa muscular, incrementa el porcentaje graso y pues la densidad ósea debería mantenerse casi normal, disminuye pero muy poquito. Acá hay muchas funciones que se comprometen, la fuerza, la potencia, el equilibrio, la movilidad, disminuye también cuando el músculo pierde su densidad o pierde su porcentaje. Pero quiero que nos remitamos a estos recuadros y se den cuenta cómo el sedentarismo puede llegar a darme una pérdida de peso a nivel general importante. Vamos a pensar en 10 días de inactividad física en un adulto mayor de 60 años. Si lo dejo quieto, sin actividad durante 10 días, puede perder alrededor de 1 kilo de masa muscular. Vamos a hablar de un adulto de edad media, entre los 40 años promedio, sano, sin ninguna patología. 14 días sin actividad física representan 0.5 kilos de masa muscular perdida. Vamos a hablar de un adulto joven, 20 a 30 años. Claro, son más días. 28 días de inactividad representan la pérdida de 0.5 kilos de masa muscular. Entonces, miren que todos estamos incluidos, no estamos exentos de presentar estas alteraciones a costa de la inactividad física. Acá hay algo importante en esta gráfica y es el incremento de la grasa visceral que da un riesgo independiente a nivel cardiovascular. Por eso les hablaba previamente de la circunferencia abdominal, también cuenta y se suma como un factor independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que solito el aumento de la circunferencia abdominal me da un riesgo cardiovascular. Y solito, la pérdida de masa muscular también me da un riesgo cardiovascular y metabólico. Ok. Vamos entonces a preguntarnos cómo podemos combatir estos comportamientos. Entonces, es ideal que cuantifiquemos nuestro comportamiento sedentario. Era lo que hablábamos previamente. Ustedes imagínense esa torta en su vida y traten de distribuirla de una mejor manera. Hay tips importantes. La duración de tiempo sentado. ¿Cómo determino si soy sedentario? Si yo paso más de 20 o 30 minutos sin movimiento, ya estoy generando un comportamiento sedente. O por lo menos, si uno no hace cambios en las posiciones, que son las pausas activas, más de 60 minutos. Si ustedes están durante más de 60 minutos quietos y no hacen pausas activas, empiezan a generar un comportamiento sedentario. Por eso es tan importante hacer interrupciones que me incrementen un poco el gasto calórico. No va a ser de una manera sustancial, pero ahí es cuando hablamos de las actividades termogénicas no dependientes del ejercicio. Y estas actividades tienen un costo a nivel metabólico. Ahorita les voy a explicar bien qué es un MET, que es una medida metabólica, que la intensidad debe estar entre 1.6 y 2.9. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de esas actividades. Cuando nosotros hablamos del MET, estamos hablando del gasto energético y se habla que es de 3.5 mililitros de oxígeno por kilo minuto. Ahí se hace un MET y sucesivamente con las actividades que nosotros vamos generando, vamos incrementando a 1.1, 1.2. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Dormir gasta alrededor de 0.9 METs y de ahí en adelante, por ejemplo, estar acá
sentados en una charla, podemos tener un gasto entre 1 y 1.2 METs. No es muy representativo. ¿Qué necesito para hacer un cambio en esa termogénesis? Que la actividad genere 1.6 o hasta 2.9 METs. ¿Qué tipo de actividades me generan ese incremento? Colocarse de pie, 1.2 METs. Caminar, ya cuando nosotros hacemos la pausa activa y empezamos a hacer una caminata de forma horizontal, podemos llegar a generar hasta 2.5 METs. La duración para que sea una pausa y una actividad que sí me genere un cambio a nivel calórico debe ser entre 2 a 5 minutos y lo ideal es que sea por cada 30 minutos de tiempo sentado. O si lo quiero hacer cada hora, debo incrementar ese tiempo, debe ser por lo menos de 5 minutos por cada hora de trabajo sedente. Y aquí les voy a mostrar algunas de las actividades que no son determinadas como ejercicio, pero que me generan un incremento importante. Actividades en casa, que no son menospreciadas para el gasto calórico. Tenemos planchar, 2.3 METs. Limpiar y quitar el polvo, 2.5 METs. Andar o pasear, el que tiene un perrito y lo saca de paseo, 2.5 METs. Aquí hablamos de pintar y decorar, 3 METs. Ya son actividades que empiezan a incrementar el gasto. La aspiradora, o por ejemplo barrer o trapear en este caso, 3.5 hasta 4 METs. Y ya empezamos a hablar de deportes. El deporte obviamente va a generar un gasto mucho más importante dependiendo de la intensidad del ejercicio. Ahorita que estamos en casa, siempre vamos a tender a hacer actividades guiadas, quizá virtualmente. Y lo más sencillo es trabajos con tu propio cuerpo. Si alguien tiene de pronto pesas, mancuernas o bandas elásticas, pues va a empezar a incrementar ese gasto. Y ahí vemos como, por ejemplo, una clase, si ustedes la toman de manera virtual, de forma funcional, que es cuando aplicamos saltos en el propio puesto, trote en el mismo lugar. Si algunos conocen ejercicios como los burpees, los jumping jacks, las sentadillas, las abdominales, cuando empezamos a incrementar este tipo de acciones, pues los METs, el gasto se incrementa y dependiendo de qué tan intenso yo lo hago, o sea, en qué nivel estoy, puedo llegar hasta tener un gasto de 10 o a 12 METs. Y esto trata de nivelar por lo menos el gasto calórico durante el día, pero no podemos pensar que solo por hacer eso no soy una persona sedentaria, porque esto me puede tomar 20 o 30 minutos del día y estar las otras 23 horas del día en sedente. Eso igual me convierte en un paciente sedentario. Acá en este equivalente metabólico es lo que les hablaba de que es un MET. La tasa metabólica basal es el gasto que yo necesito generar para mantenerme vivo, por así decirlo, para respirar, para mantener mi corazón, mi sistema renal, mi sistema endocrino, para mantenerme activo necesito un gasto mínimo. Y ahí es cuando se habla de un MET por lo menos. 3.5 mililitros de oxígeno por kilo minuto. Y lo que necesito es empezar a incrementar eso para que haya un gasto de energía. Y cuando hay un gasto de energía, mis células empiezan a generar adaptaciones importantes y son buenas adaptaciones. Empiezan a mejorar todo mi sistema metabólico, a optimizar la utilización de grasas, a optimizar la utilización de azúcares. Y eso es lo que yo quiero, evitando este tipo de comportamientos. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio? Ya hablamos de los beneficios de estar en movimiento, de hacer esas pausas activas, de contabilizar tiempos, de evaluar que yo no esté más de una hora en la misma posición. Cuando ya hablamos de un ejercicio, de una rutina, de una prescripción específica, vamos a mejorar también y vamos a hacerle un contraparte a las complicaciones del sedentarismo. Por ejemplo, tenemos una disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, vamos a disminuir los cánceres, ayudamos a controlar el peso, disminuimos el riesgo de caídas y mejoramos el estado funcional que se ve muy afectado o alterado en las etapas adultas por encima de los 60 años. Mejorar el estado emocional y disminuir el estrés. Igualmente, cuando estamos bajo este tipo de incertidumbres, cuando estamos en cuarentena, en pandemia, cuando hay muchas preguntas y mucho desasosiego por lo que vendrá, pues el ejercicio nos va a apoyar a mejorar este estado emocional y a disminuir los niveles de estrés. La densidad ósea, por supuesto que mejora. El hecho de estar de pie hace que nosotros tengamos una fuerza antigravitatoria y nuestros huesos mejoran la densidad ósea. Les doy un ejemplo. Cuando vayan a contestar una llamada, háganlo de pie, caminen durante
durante toda la llamada y eso va a mejorar ese tipo de actividades. Mejoramos el control del perfil lipídico, nuestro sistema inmune sí se mejora en un porcentaje bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos con nuestro sistema inmune una línea de defensa celular. Cuando estamos en un proceso de entrenamiento y mejoramos todos nuestros sistemas cardiovasculares y metabólicos, también mejora el sistema inmune. Y en este momento es muy importante porque es la capacidad de respuesta que nosotros tenemos ante cualquier virus, cualquier bacteria o cualquier patógeno. Nuestro sistema inmune debe estar en una muy buena posición de ataque, por así decirlo. Mantiene la masa muscular, ya vimos cuál era la importancia, y tiene beneficios a nivel de enfermedades en el sistema nervioso central, como la disminución del riesgo de presentar Alzheimer, demencia senil y el control de la depresión. Cuando uno hace una prescripción de ejercicio, lo ideal es que sea individualizada. Nosotros siempre tendemos a, quizás ahora, meternos a cualquier página, averiguar cuál es el ejercicio que me mejora. En este caso, de pronto saldrán muchas dudas, entonces empiezo a buscar cómo mejorar mi masa muscular, cómo perder peso, cómo disminuir el porcentaje de grasa, y van a aparecer múltiples opciones. Pero tengan en cuenta que esto es algo individualizado, depende de las características clínicas del paciente, depende de la edad, de las comorbilidades que tenga. Ahí evalúo cuál es el riesgo que tienes de empezar a hacer un ejercicio si tienes ya patologías o algún diagnóstico hecho. Vamos a mirar tratamientos. Si yo estoy bajo un tratamiento específico por hipertensión, por diabetes, tengo que manejar de pronto insulina, hay cosas y hay medicamentos muy específicos que requieren una asesoría médica para empezar un entrenamiento físico. Y efectivamente las preferencias de nuestro paciente, porque yo puedo pensar que el mejor ejercicio para el estado físico y quiero hacer una competencia de ciclismo, pues es empezar en una máquina, en un simulador de bicicleta. Yo digo, bueno, vamos a ver qué beneficio tiene y qué preferencia tiene mi paciente, porque también debe ser del gusto del paciente. El ejercicio cardiovascular es ese ejercicio cíclico, dinámico, que yo puedo hacer por un periodo de tiempo prolongado sin parar. Quiero que lo tengan en cuenta porque hay muchas clases virtuales que hablan de ejercicio cardiovascular, pero realmente es un ejercicio mixto porque implementa ejercicios de fuerza como ejercicios de cardio, y cuando la intensidad es tan alta yo no puedo mantener ese mismo ciclo durante más de 30 minutos. ¿Qué podemos mantener al mismo ritmo por más de 30 minutos? La caminata, la bicicleta, máquinas específicas cardiovasculares como son la elíptica, el remo, la natación. Este tipo de ejercicio debemos hacerlo por lo menos 150 minutos por semana para adquirir sus beneficios. Si yo soy una persona que tiendo a hacer más ejercicio de alta intensidad, por ejemplo las clases funcionales, ya vamos a reducir un poco el tiempo requerido para generar esos beneficios del entrenamiento, y pueden ser 75 minutos por semana y una actividad vigorosa. Es importante que eviten que pasen más de 2 días sin entrenar. Si ustedes entrenan hoy, al tercer día deben entrenar porque hay un efecto de reversibilidad con el ejercicio que evita que yo genere esas adaptaciones que estamos buscando. Si por ejemplo hago ejercicio el lunes y vuelvo y hago ejercicio el viernes, ya tengo ese efecto de reversibilidad y no voy a tener los beneficios que estoy buscando a nivel de adaptación. El ejercicio de fuerza. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de múltiples opciones, que era lo que les hablaba previamente, las autocargas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo flexiones de pecho, sentadillas, estamos haciendo ejercicio de fuerza. No necesariamente necesitamos un peso externo para que se convierta de fuerza. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio cardiovascular? Yo no puedo hacer sentadillas por más de media hora. Tienen que el concepto es diferente. Yo hago tantas repeticiones de cierto tipo de ejercicio, generando un cambio a nivel muscular y necesito descansar. Por eso difiere del ejercicio cardiovascular. Cargas externas se pueden usar. Podemos hacer sesiones entre 2 a 3 por semana. Esto también va determinado de acuerdo al grupo etario, depende de las edades. Pero en promedio deberíamos estar entre 2 a 3 sesiones por semana. Importante, incluir grupos musculares grandes. Si soy el que no hace mucho ejercicio y voy a empezar una rutina también de fuerza por salud, debo empezar a trabajar grupos musculares grandes. No me sirve de nada
coger una mancuerna y solo trabajar el bíceps, que es un músculo pequeño, sí puedo trabajar sentadillas y trabajar todo mi segmento inferior. Vamos a tener beneficios de esos. Y obviamente hacer una progresión continua, no voy a empezar con la carga más alta. Necesito sentirme cómodo con el ejercicio para que sea seguro y saludable. Las rutinas de ejercicio, cualquiera que sea, tienen varias fases y es importante seguir ese paso a paso para evitar complicaciones. Hay que hacer un calentamiento. En ese calentamiento nosotros activamos nuestro sistema neuromuscular, incrementamos la frecuencia cardíaca, se incrementa la temperatura, se incrementa la frecuencia respiratoria y nuestro sistema se pone activo para una carga más intensa. Ya luego empezamos con la fase importante del esfuerzo, o sea que vayamos a hacer una rutina cardiovascular o una rutina de fuerza. Luego viene la fase de recuperación, que es la vuelta a la calma, que debería siempre ir incluida con estiramientos para que ese músculo tenga los beneficios del trabajo que se hizo y para que prevengamos lesiones asociadas al entrenamiento. Esto es lo más general para todo el trabajo de combatir el sedentarismo. Espero que haya sido clara, que tomen estos tips y estas ayudas en incluirlas ahorita en esta fase tan importante, que evalúen cuáles son sus comportamientos sedentarios y que empecemos a trabajar y a combatir ese sedentarismo entre todos y alejarnos de todas las patologías que se asocian al mismo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Erika. Es un placer pues tenerla con nosotros y que puedas compartir todos tus conocimientos. Vamos a dar entonces paso como a la sección de preguntas. En el chat pues aún no lo han hecho, los invito para que en este espaciecito escriban las inquietudes que tengan. Aprovechemos que tenemos aquí a la doctora para que podamos entonces como resolverlas. A veces creemos que son de pronto muy sencillas, no importa, son inquietudes que para ustedes son relevantes y sé que la doctora va a tener pues todo el gusto de respondérselas. Y nos preguntan si es recomendable o no practicar actividad física con el tapabocas, obviamente en las situaciones que lo requieran. Me supongo que en este caso sería pues al aire libre, ¿sí? En donde tenga que tener el tapabocas puesto. ¿Es recomendable o no esta práctica? No es recomendable, es un deber de todos hacerlo, porque estamos cuidándonos a nosotros, cuidando a nuestra familia y cuidando a nuestra sociedad. Es más un deber de todos nosotros. Hay que hacerlo, no para hacer ejercicio, para todo. Si vas a salir a hacer una vuelta, usa el tapabocas. Si vas a hacer ejercicio al aire libre, usa el tapabocas. Te da lo mismo si te lo estás quitando o poniendo durante el entrenamiento, no estamos haciendo nada. Cuando estás haciendo ejercicio, esas partículas que se expelen por la respiración aumentan su capacidad de distancia. Pues ya no es a 1 o 2 metros el distanciamiento. Dependiendo de la actividad que se hagan, pueden ser 10 o hasta 20 metros si estamos en ciclismo. Entonces, en este caso es un deber y sí hago llamado a todos los que están con nosotros, usen el tapabocas, que es indispensable en esta situación en la que estamos. Perfecto. Bueno, vamos a ir terminando por acá. Nos preguntan sobre una chica a la cual la hermana pues tuvo un infarto y ha tenido episodios de fibrilación auricular. Solo hace caminatas de aproximadamente 3 kilómetros a paso normal. ¿Qué otro tipo de ejercicio podría hacer? Se puede hacer ejercicios con ligas o bicicleta estática. Es una paciente de riesgo cardiovascular. Tuvo un infarto. Eso hace que su función se puede ver afectada en la contractilidad miocárdica. Tiene una fibrilación auricular que, dependiendo si está anticoagulada o no, debería estar anticoagulada, depende del caso, pues generamos algunos riesgos también de sangrado con algunos ejercicios específicos. La recomendación para ella, si ella es una paciente que requiere de un especialista en actividad física.
Ya no es una recomendación solo por este medio, la caminata la puedes seguir haciendo sin problema, puedes tirar sin problema, pero para progresar el entrenamiento requiere una valoración. Idealmente se hace por rehabilitación cardíaca. Yo supongo que ya pasó por el programa de rehabilitación y luego de que pasa por el programa de rehabilitación cardíaca fase 1 y fase 2, viene la fase 3, que es cuando ya estamos nosotros en casa responsables de ese ejercicio cada uno. Pero tenemos que hacer seguimiento con el especialista, quien es el que nos va a dar el paso a paso a seguir con evaluaciones periódicas. En este caso, puedes incrementar el tiempo de caminata, puedes hacerlo más largo, no vamos a tener problema, y implementar estiramientos por abajo. Perfecto, ya para finalizar, doctora, hay dos preguntitas, de pronto tienen como cierta relación. En una nos dicen que si se tiene mucha grasa visceral, el cuerpo entonces presenta, digámoslo así, una forma, un estado inflamatorio, requiere mucho más energías, entonces nos dice, por eso se puede sentir cansado. Y como para complementar, hay una que se parece un poco y nos dice si hay una persona sedentaria con sobrepeso, hipertensión, y como este tipo de comorbilidades, puede retomar un ejercicio de actividad física, como qué debe de tener presente. Ok. En mi caso de la grasa visceral, sí, es un proceso inflamatorio. O sea, los pacientes que tienen un incremento en la grasa visceral tienen incrementado el riesgo cardiovascular. Hay que enfocarse en el manejo integral, no solo con ejercicio, sino con nutrición. Es indispensable que se mida, que se haga un seguimiento a la alimentación y al ejercicio para mejorar ese estado inflamatorio. Sí, siempre que nosotros podemos tener obesidad grasa dependiente de la grasa visceral, toda acumulada allí, y eso igual nos va a generar un ámbito inflamatorio en todo nuestro sistema. Entonces, es importante hacerlo con nutrición y ejercicio. Y por el otro lado, si tenemos ya sobrepeso, obesidad, ¿cómo empezarlo a hacer? Siempre hay que hacerlo progresivo. Nunca debemos hacer... Hay muchos programas ahora de pérdida de peso rápido en el cual se enfocan en actividades de intensidad alta y esto no tiene ningún sentido. No genera buenas adaptaciones. Las adaptaciones se generan con una forma escalonada de entrenamiento y si yo lo puedo hacer de forma objetiva, midiéndome las pulsaciones, incrementando las cargas progresivamente, esto va a generar mejores hábitos, voy a tener un riesgo cardiovascular más bajo, voy a estar alejado de las lesiones asociadas a ese entrenamiento y voy a adquirir todo el beneficio de empezar un ejercicio adecuado. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por todo su tiempo y sus conocimientos. Aquí un poquito como para complementar lo que dice la doctora, desde mi parte profesional, recuerden que soy nutricionista dietista, manejamos siempre de la mano la actividad física con la alimentación. Sabemos que pues no son aisladas y realmente más cuando tenemos estas comorbilidades, ¿cierto? Cuando ya tenemos o sabemos que también presentamos hipertensión, diabetes, dislipidemia o tenemos sencillamente el perímetro de cintura elevado. Un datito aquí. Se habla que este perímetro de cintura se considera como un riesgo cardiovascular cuando en los hombres el perímetro de cintura está por encima de 90 centímetros y en las mujeres cuando el perímetro de cintura está por encima de 80 centímetros. Entonces, solamente ese valor, sin mencionar pues, las otras condiciones que hablaba la doctora del peso, del índice de masa corporal, medidas como pues, la toma de pliegues de grasa, solo el perímetro de cintura ya nos está hablando de un riesgo cardiovascular y esto está también asociado a hábitos externos, no solamente al ejercicio, a la alimentación, al sueño, ¿sí? Incluso también a la salud mental. Entonces es importante que siempre acompañemos todos estos hábitos, ¿sí? En conjunto, no aislados, trabajarlos de forma complementaria para que realmente veamos cambios no solo físicos, sino también a nivel de salud y a nivel emocional. Entonces, le damos las gracias a la doctora Erika por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Los invitamos, ¿sí? Tanto la
doctora Erika como mi persona, a que tengan una excelente experiencia con SmartFit, ¿sí? Ya vimos un poquito el video, lo vamos a volver a reproducir, a través de esta plataforma que tenemos ahorita, el SmartFit Go, debido a que estamos pues en esta etapa de confinamiento, que estamos en cuarentena, no podemos o no tenemos en este momento las sedes abiertas, entonces es una plataforma virtual en la cual ustedes pueden tener acceso a la parte de asesorías de nutrición, al acompañamiento médico y clases, ¿sí? También al igual que asesorías con profesores. Los invitamos entonces a que los que quieran y puedan se metan a esta plataforma de SmartFit Go y se activen con nosotros mientras se dé la apertura nuevamente de las sedes. Vamos a ver nuevamente el video para que se motiven. Bueno, ya para finalizar mi intervención y la de la doctora Erika, les agradecemos a todos los participantes, agradecemos también a la Cámara de Comercio Suizo-Panameña, a la Cámara de Comercio Franco-Panameña por la invitación a este evento tan maravilloso y esperamos que hayan disfrutado bastante de él y hayan sacado buen provecho de él. Muchísimas gracias para todos. Gracias, Elizabeth. Por parte de todo el equipo de la Cámara de Comercio Franco-Panameña, yo quería dar las gracias a todos los participantes por asistir. Muchas gracias, por supuesto, a Erika y Elizabeth de la empresa SmartFit por sus presentaciones y sus conocimientos. Fue súper interesante. Ahora sabemos la importancia de una nutrición sana y del deporte en tiempo de cuarentena. También gracias a las cámaras bilaterales alemana, holandesa y británica por su apoyo a la comunicación. Y por fin, gracias a la Cámara de Comercio Suiza, Elena, Andreas y Stefan, fue un placer colaborar con ustedes. Así que muchas gracias a todos de nuevo y les deseo a todos un excelente día. Bueno, muchas gracias, Celia, por parte de la Cámara Suiza Panameña. Muchas gracias a toda la audiencia. Fue espectacular y aprendimos muchísimo hoy en el día. Elena nos mantendrá informados de los próximos eventos y los webinars de la Cámara. Muchísimas gracias también a Elena, Natani, Padrut, por el apoyo, la coordinación de este evento y muchísimas gracias también a Celia nuevamente, representante de la Cámara Francesa, por todo el apoyo, ¿no? Cuídense mucho, saludos, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, chao. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, chao. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Chao.